Hola, bueno, recordamos en la clase anterior, trabajamos economía. Partimos del concepto, sabemos que es una ciencia social. Después vimos la primera clasificación, que era según el campo de investigación. Micro y macroeconomía. Se diferenciaban por los agentes económicos, por ejemplo, la micro habla de lo más pequeño, familias, empresas, las personas. Y cuando hablábamos de la macro, hablábamos de factores como la inflación, el desempleo, el presupuesto, la balanza comercial. Teníamos la actividad para realizar, que eso vamos a corregir. Y ahora vamos a empezar en esta clase número 2, que hablamos de la clasificación según el carácter teórico o estratégico del análisis. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos tipos de economía. Puede ser una economía positiva o una economía normativa. La economía positiva se refiere a la constatación de hechos, ¿sí? O verificación de hechos de índole económica y sus consecuencias meramente objetivos, libres de toda opinión. Por ejemplo, definir y explicar el concepto de recursos y aplicaciones y las consecuencias de su uso. Es como que es el ejemplo, verificar algo. Por ejemplo, hay dos ejemplos claros. Yo puedo decir, en invierno va a subir el gas por el consumo, porque hay mayor demanda, ¿sí? Una economía normativa son proposiciones sobre hechos de acuerdo a juicios de valor acerca de lo que debería ser o es deseable que así ocurra. Entonces el ejemplo que le decíamos anteriormente de esto de en inviernos va a subir el precio del gas o de la energía eléctrica, ¿sí? Son por criterios ideológicos, técnicos, políticos, ¿sí? Por ejemplo, es la Iglesia en relación a las medidas que debería adoptar el gobierno con respecto a la situación económica social. Digamos, ese es una forma de pensar, una proposición, un juicio de valor que yo estoy diciendo. Yo digo que la Iglesia es la que se tiene que encargar respecto a la economía, sí, social o que atraviesa el país. Vamos a hacer lectura de la clasificación siguiente, que es el carácter de equilibrio, ¿sí? Según el carácter de equilibrio, el estudio de análisis, está la economía estática o la economía normativa, bien. Y después, por último, tenemos según el proceso evolutivo de las ciencias. Acá, en esta clase, más que nada me interesa que vamos a hacer lectura, bien, lo vamos a pasar más lento, de estas dos, ¿sí? Economía estática, bien, economía normativa y la última clasificación según el proceso evolutivo de las ciencias económicas. ¿Por qué nos focalizamos en las dos primeras clasificaciones? Porque nosotros queremos trabajar sobre las economías positivas, normativas, la micro y la macro, las primeras clasificaciones. Y acá tenemos un resumen para hacer la actividad, ¿sí? Acá nos dice en este resumen y para que recordemos, economía positiva describe los datos y hechos sociales tal como son. Y economía normativa es como los juicios de valor, estudia lo que debería ser, valorando las situaciones, ¿sí? Hablamos de la micro y la macroeconomía, ahí con las figuritas lo podemos visualizar. Y hablamos de que la economía normativa incluye la política económica. A partir de eso, vamos a hacer un resumen, ¿sí? Y me interesaría que busquen ejemplos de economía positiva y normativa, ¿sí? Distintos casos. Pueden agregar imágenes, recortes de diarios, ¿sí? Por ejemplo, capaz algún artículo del diario que hable sobre la inflación, sobre el desempleo, eso va a entrar en macroeconomía. Bien, cualquier duda me consulta.